Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, 6 de enero, precisamente cuando el nuevo año anuncia la situación de nuevas realidades en el mundo, pareciera un signo negativo lo que está pasando, sin terminar las guerras en el Medio Oriente, sobre todo el tema de Palestina e Israel, que debe encontrarse una solución a como dé lugar el presente año, después de tantas víctimas de campo y lados, en donde la violencia se ha impuesto sobre la racionalidad y sobre la negociación. Igualmente, en la guerra de Ucrania-Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Trump ha prometido llegar a un punto final y es posible que la negociación se dé dentro de criterios racionales y lógicos de una guerra que perjudica tanto a Rusia como a Ucrania, a Europa y al mundo en general. Por otra parte, China seguirá en su ascenso en el desarrollo económico y tecnológico, pudiendo superar a los Estados Unidos, quien tiene una profunda crisis económica y política, y ahora con el presidente Trump sin saber hacia dónde va. Además, el drama de la inteligencia artificial, lo que pueda presentar en estos años, en donde las máquinas podrían superar a la mente humana y por lo tanto perder la autonomía que tiene el ser humano dentro de la ética y la moral. La necesidad de regular, y así los países lo piden, la inteligencia artificial, los problemas del cambio ambiental, el calentamiento global, un tema también que puede ser apocalíptico más allá de la guerra y el conflicto, donde en el conflicto y la guerra, aunque esté la amenaza atómica, pareciera que la racionalidad se impone y sigamos más por el camino precisamente de la negociación y el diálogo. Y en cuanto a la situación de la democracia en el mundo, tendencia hacia el autoritarismo y algunos presidentes, como el de Corea del Sur, queriendo sobrepasar las decisiones del pueblo que es el Congreso Nacional. Por eso el destituido presidente surcoreano Yoon Suk-yeol seguirá resistiendo a la orden de arresto en su contra a pocas horas que termine oficialmente el plazo para ejecutarla. Corea del Sur es un modelo de democracia, ha sido desde 1950-53 que hubo la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, un clima democrático, con propiedad privada, con comercio internacional y con gran desarrollo económico y social, y perfeccionando el modelo democrático donde precisamente el pueblo ha sabido defender con valentía el criterio de que priven los derechos humanos, la libertad y que se evite cualquier régimen dictatorial. Por eso vamos hoy en la primera nota sobre Corea del Sur. El destituido presidente surcoreano Yoon Suk-yeol sigue resistiéndose a su arresto. Yoon, destituido por el Parlamento, se ha negado 3 veces a ser interrogado sobre su intento fallido del mes pasado de decretar la ley marcial y sigue encerrado en su residencia rodeado de guardias de su servicio de seguridad que impiden su arresto. Los investigadores anticorrupción que llevan el caso solicitarán una extensión del plazo para arrestarlo que inicialmente expira el lunes. El viernes, el Servicio de Seguridad del presidente evitó que los investigadores accedieran a su vivienda en Seúl, la capital surcoreana, tras horas de tensión. Aunque todavía no han podido interrogar a Yoon, los investigadores han imputado a los principales oficiales militares detrás del plan para imponer la ley marcial. La decisión de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, que solo estuvo en vigor unas horas, sumió a Corea del Sur en su peor crisis política en décadas y podría llevar a Yoon a prisión o incluso a ser condenado a muerte si fuera declarado culpable de insurrección. El Tribunal Constitucional tiene hasta 180 días para determinar si destituye a Yoon como presidente o restaura sus poderes. El prestigioso diario francés Le Figaro anunciaba precisamente la importancia, más allá de la crisis de Sur Corea, de que la democracia es esto, confrontación, pero racional, sin evitar la violencia, y además tratando de tener negociación y diálogo. Por eso en el caso de Corea del Sur es preferible estas confrontaciones que se dan inclusive en las calles, sin llegar a la violencia, porque en el caso de Corea del Norte, donde no hay democracia y un partido único y un solo líder, se evitan las posibilidades de la violencia, pero sale otro tipo de violencia institucional del Estado contra los individuos. Por eso en Corea del Sur es una democracia que no está en peligro, porque pase lo que pase, se impondrá la ley. Y en ese sentido también lo estamos viendo en Canadá, una de las grandes economías de Occidente, miembro de la OTAN además, parte del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y México y Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau anunció su renuncia al cargo de primer ministro, un puesto que ocupaba desde el 2015 y que dará apenas paso al Partido Liberal para escoger a un nuevo líder. Normalmente los dirigentes saben cuándo pueden retirarse y cuando hay crisis políticas en cualquier democracia hay que buscar soluciones, pero siempre en la Constitución y en las leyes y evitar todo tipo de violencia. Una década después de llegar al poder, Trudeau, de 53 años, llevaba semanas bajo presión ante la proximidad de las elecciones generales
y con su partido en el punto más bajo de las encuestas. Trudeau dijo a los periodistas que renunciaría como líder del partido y como primer ministro. Anunció al mismo tiempo la suspensión del Parlamento hasta el 24 de marzo, por lo que seguirá siendo primer ministro para dar tiempo a su partido a encontrar un sustituto. Las campañas dentro del Partido Liberal pueden durar varios meses, e incluso si se acelera el proceso. Es poco probable que Trudeau deje el cargo en los próximos días. Por lo tanto, debería seguir siendo primer ministro el 20 de enero, cuando Donald Trump tome posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos. El primer ministro, que había anunciado su intención de presentarse a la reelección, está más de 20 puntos por detrás de su rival conservador, Pierre Poilievre, en las encuestas. Las próximas elecciones generales canadienses deben celebrarse a más tardar en octubre de 2025. Desde que estamos desempeñándonos como periodistas en los medios internacionales y antes como diplomáticos, siempre tratábamos de comprar la edición última de Economist en diciembre, porque en la portada, la primera página, siempre aparece una predicción de lo que va a pasar en el año siguiente. Así hemos visto, por ejemplo, en este año 2025, lo que la portada anuncia, donde hay situaciones bien complicadas en función de la paz, del desarrollo, de la guerra, inclusive la amenaza global, que es una especie de año horribilis, como decían los ingleses, en situaciones donde pueden amenazar las guerras, el hambre, las pestes, toda una situación negativa, porque para hacer que el mundo irracionalmente va hacia la destrucción. Por eso en la revista hay símbolos de armas como los misiles nuevos. Está la situación de Saturno, que es un planeta que está allí permanentemente oscuro. Está el rojo, que es un color de violencia, y muchos signos importantes con los personajes que van a decir el mundo, como Jinping, el presidente de Rusia, Putin, y el presidente de Estados Unidos, Trump. Además de mujeres tan importantes como la presidenta del Parlamento Europeo y la jefe de la Comisión de Europa, von Leyen, el papel importante que tiene la mujer en el mundo de hoy, además de otras circunstancias que trataremos de analizar en este primer día de nuestro programa, ya cuando el año está comenzando, y necesitamos ver qué es lo que pueda pasar el año próximo. Veamos. Desde hace 20 años, cuando nos toca abrir la primera reunión internacional sobre brújula internacional, tenemos que referirnos al periódico The Economist de Londres, donde hay una previsión desde diciembre, no han publicado, de lo que podría ser el 2025. La portada de Economist para este 2025 presenta una serie de imágenes y símbolos que sugieren posibles eventos y tendencias para el año. Entre ellos tenemos que señalar los siguientes. Allí aparecen los líderes mundiales más importantes, particularmente los representantes de las grandes potencias, de Rusia, China, la Unión Europea, Estados Unidos, y vemos las imágenes de Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, lo que indica que estos líderes seguirán siendo influyentes en la política global y en gran parte depende de la paz, la tranquilidad y el desarrollo, y especialmente cualquier amenaza de cualquier guerra de estos grandes dirigentes. En cuanto al tema de la energía nuclear, por primera vez se manifiesta la posibilidad de una guerra nuclear, que sería una tercera guerra mundial y donde hay símbolos de que pudiera ocurrir con la invasión de Rusia a Ucrania y con la situación del Medio Oriente. La energía nuclear, ahí se observan símbolos relacionados con el proyecto de la energía nuclear pacífica y militar, tanto en el aspecto de desarrollo como destructivo, y esto podría sugerir debates y desarrollos significativos en torno a la energía nuclear y su uso, particularmente tomando las experiencias de lo que fue 1945, Hiroshima y Nagasaki, la destrucción terrible y la capacidad que tiene la arma atómica hoy en poder de las grandes potencias. Igualmente, si observamos la portada de The Economist, el tema del cambio climático aparece. La presencia de una ciudad con rascacielos totalmente llenados de humo y el planeta Saturno con su anillo podría simbolizar la preocupación ambiental y la necesidad de abordar el cambio climático. Hoy las Naciones Unidas, las grandes potencias, los países en desarrollo reclaman un nuevo orden climático mundial. Hemos visto las tragedias que han ocurrido en los últimos tiempos y es producto del desorden, del mal manejo de la relación del hombre con la naturaleza. Pero en todas las páginas de Le Monde, Diplomatique y otros periódicos internacionales se habla precisamente de la urgencia del cambio climático, que sería tan destructivo como las armas nucleares, la pobreza y la miseria, y que podría tener un apocalipsis si no se buscan remedios oportunos y sobre todo los estados tomen mayor responsabilidad, los que más contaminan el planeta. En cuanto a la portada en general, menciona que el 2025 promete un inusual grado de cambio, de incertidumbre. No se sabe lo que pueda pasar
lo que refleja un año lleno de desafíos y transformaciones en diversos ámbitos, donde la política seguirá siendo fundamental, pero la economía, la crisis que pueda abordar y sobre todo con el gobierno de Donald Trump, los cambios que el mundo pueda tener. En cuanto a los países de América Latina y el África y el Asia, se habla de una pérdida de la democracia, de gobiernos autoritarios que también ha impregnado a la Europa occidental, donde en las últimas elecciones grupos de derecha están llegando al poder, mientras que la izquierda radical sigue buscando la posibilidad de desórdenes internacionales. Y en esta situación, Le Monde sugiere la conversación, el diálogo, la negociación, como establece la Carta de Naciones Unidas en su artículo 33, de la salida y las soluciones pacíficas a cualquier controversia, y además busca la solidaridad del género humano, porque los desafíos que tenemos, el hambre, la miseria, la pobreza, las armas y el gasto en las armas nucleares y armas sofisticadas, pero también toca con muchísima fuerza el tema de la inteligencia artificial, que podría ser un drama si no se controla a tiempo y se regula, por la situación de la pérdida de empleo masiva que puede ocurrir, y además el control de las máquinas que puedan salirse de la situación regulatoria que necesitan los estados, y por eso se hace mención a las nuevas normas de la Unión Europea y la necesidad de que los países tomen también capacidad para regular la inteligencia artificial. Por cierto, en Venezuela la Asamblea Nacional está considerando la ley de inteligencia artificial y hemos pedido la palabra para opinar también de la relación entre derecho e inteligencia artificial y los nuevos descubrimientos de la ciencia y la tecnología.